Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Wendy y hoy acompáñenme en esta rutina de limpieza. Estoy lista para hacer de nuestro hogar un refugio acogedor, así que no puedo esperar para comenzar juntos. Empecemos por la cocina, donde te mostraré cómo reducir el desorden en tan solo unos pocos pasos. Empecemos por recoger los platos sucios. Mételos en el fregadero o en el lavavajillas. Si quedan restos de comida, enjuágalos rápidamente para evitar que se incrusten. Pasemos a la limpieza de la mesa y otras superficies. Usamos un buen detergente multiusos y un paño limpio para quitar manchas y residuos. Ahora toca a la encimera. Utilizando un producto específico podremos eliminar las manchas de grasa y cualquier resto de comida.
no nos olvidemos de limpiar el fregadero. Después de lavar los platos, enjuágalo bien. Después de haber dispuesto todo, pasamos a barrer el suelo para quitar migajas y polvo. Yo lo haré con esta que barre y trapea al mismo tiempo. Abramos las ventanas de las habitaciones. Abrir las ventanas puede reducir los olores desagradables que se han acumulado a lo largo del día, contribuyendo a un ambiente más agradable. Asegúrate de que la cama sea cómoda. Coloca almohadas y usa sábanas suaves para una comodidad óptima. Atenuamos las luces principales y encendemos las suaves de las lámparas de noche. Y por qué no, una velita aromática. Cuando sigo estos sencillos pasos por la noche, me permite relajarme y recargarme para el día siguiente. En el baño reviso el cesto de basura y lo vacío si es necesario. Utiliza un paño húmedo o detergente para limpiar el lavamanos y las superficies. Esto dará una idea de un ambiente fresco por la mañana.
Reemplaza las toallas usadas con toallas limpias y frescas. Considera también colocar una toalla de mano cerca del lavamanos. No es demasiado tarde. Prepararé unas florecitas de chocolate para el café o la leche para mañana el desayuno. Voy a derretir el chocolate en el microondas y a verterlo en este molde de silicona. Lo meteré en el congelador y mañana por la mañana estarán listas para meterlas en un recipiente. La casa está ordenada y lista para el fin de semana. Y además preparé unos ricos chocolates para que el desayuno sea aún más especial. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más consejos e ideas. Me despido de ti por hoy y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!